Gracias a vosotros. Descubrimos que al final el hijo del pastor tiene palabras poderosas que decir. La gente creía que no, que músico, que imagínate, y con ese pelaje, o sea, pero no, tiene cosas importantes que decir, o sea, que deberías venir más o menos. Páralo, mi loco. Sigan viendo, gente. Sigan viendo, esto es tierra. Hola, ¿qué tal, mi gente? Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast favorito. ¿Sabes que es el podcast favorito? No me digas. Sí. Nada, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Seguimos con la serie La Salvación y hoy vamos a hablar sobre el sacrificio más grande e impactante de todo el mundo. El mundo que era pequeño, ¿no? Sobre el sacrificio de Jesús. Y como siempre, Damaris y yo estamos aquí, pero hoy tenemos un infiltrado. Dios, la santidad. La santidad de persona. Hoy tenemos el Dios encarnado. No. Al hijo del pastor. El peor de todo, ¿no? La oveja negra. Ahí no tienes que decir lo que se siente ser hijo del pastor. No, se siente. La misma, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien. Bien. Un gusto estar aquí con Qué bueno. vosotros. Gente guapa. Pensé que ibas a hablar como dominicano. ¿Quieres hablar como dominicano? Oye, mi loco, muchas gracias, manín. Bueno, ya hablando en serio. Es broma, gente, no se lo crean. Ya hablando en serio. No, porque esto es lo divertido de nuestro podcast. Que la verdad tratamos de que sea corto, pero que también sea una conversación, ¿sabes? No nada programado, de que tienes que hablar como que muy formal, no. Aquí podemos ser nosotros. Y eso es lo que creo que nos ha caracterizado. Bueno, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 19, verso 10, que dice, esto no bajó del cielo, ¿sabes? Vino cayó en el cielo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los hijos del pastor. Los hijos. Esto está bueno. Los hijos de los pastores. Es un tema muy interesante que debemos hablar, la verdad, porque yo sé que todo el mundo cree que el hijo del pastor tiene que ser el santo. Y son los más rebeldes siempre. Por ahí me han contado que hay un hijo de pastor que en el instituto le dicen que está en la pandilla del moco. ¿El qué? En la pandilla del moco, así que imagínate tú el repertorio de ese chaval. Vamos a dejar ahí, eso va a ser testimonio para otro. Es producción. Es nuestro asistente de producción. Está entre nosotros. Pero tenemos a Judas aquí. Señores, por favor, la calma, la cordura, que vamos a hablar sobre el sacrificio de Jesús. O sea, esto es algo serio, ¿no? Serio, por favor. Bueno, entrando en serio, de nuevo. Chicos, en el capítulo anterior hablábamos sobre el tema anterior era la santidad. Y dentro de la santidad, decíamos, uno de los versos que leyó Damaris es que dice la Biblia que debemos ser santos como Jesús es santo. O sea, que es a quien, que es a quien seguimos realmente, ¿verdad? Pero todos sabemos aquí que hay alguien que dividió la historia en dos partes. O sea, hay un antes y después. Tú puedes ir a todos los libros, no importa quién lo haya escrito, pero aunque en las escuelas no prediquen esto, pero los libros dicen antes de Cristo y después de Cristo. Pero no solo antes del nacimiento, no. Hay un hecho que realmente lo marca más, que es antes de la muerte de Cristo y después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Que es el sacrificio de lo que hoy vamos a hablar. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, nuestros invitados de honor, Arranca, hermano. No, creo que, fíjate, el hecho de que la historia del mundo se divide en dos te hace ver un poquito, te hace hacerte una idea de la magnitud de cuán grande es el sacrificio de Jesús. Ya no solo para los creyentes, sino para el mundo en general. Y creo que cuando ya le pones el dato de que nosotros creemos en ese sacrificio, de que para nosotros es real, eso cobra un valor incalculable. Sí, eso es así. Mira, nosotros nos encargamos de
santo a esta cruz. Sí. Mucha gente dice que fue el rey. Y si tú lo lees, en verdad el rey, un maestro mío me decía que Herodes se le ponía a los reyes que eran como títeres. Que se les ponía Herodes, que no sé, espero no equivocarme, por favor, Jesús, no me pero sí, el nombre Herodes se le ponía a los reyes que eran manipulados por el pueblo, que simplemente estaban por ser hijos de reyes y ser parientes de, no sé, de reyes de la Alteza, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el rey no vio como una amenaza a Jesús, pero por culpa de los fariseos, por culpa de ese grupo de personas, por culpa de la religión, Jesús fue crucificado. Y nosotros podríamos decir que por culpa nuestra, por culpa del ser humano, fuimos los que empujamos a Jesús. Sí. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y mira, esto lo decía un profesor que estamos en clase y dijo, gloria a Dios. Y yo me asusté. O sea, yo estaba ahí concentrada, tal, gloria a Dios, y me asusté. ¿Pero por qué? Porque Jesús causa eso en nuestros corazones. Sí. Cuando hablamos de Él, cuando hablamos de su amor, nos dan ganas de gritar, nos dan ganas de dar vueltas y de abrazar al de al lado. Eso así, de hecho, ahora que tú mencionas ese tema de cuando pensamos en Jesús, estaba viendo un video, pero lo tengo colgado creo que en mi historia, de Instagram, que están las personas como con los ojos vendados y luego está una persona que refleja a Jesús, ¿verdad? Como los cabellos y tal, pero lleno de sangre, marcado y todo eso. Y las personas no saben, no esperan. Luego la persona se le quita la venda y ven a Jesús. O sea, el que está ahí, que lo está representando, pero es como para hacerte la pregunta, ¿qué tú harías si pudieras estar cara a cara con Jesús? Bueno, hay una canción que se llama como Only Imagine, algo así, solo puedo imaginar. I can only imagine. Que de hecho hay una película que no he visto, deberíamos. Pero la canción es muy, muy chula o muy guay, como dicen ustedes. que solo cuando estás delante de Jesús, o sea, a veces queremos decir que no, si yo estuviera delante de Jesús hiciera esto y esto, pero realmente solo podemos imaginar lo que haríamos si estamos delante de Jesús. Pero es que tú no sabes por qué, porque el sacrificio de Jesús en la tierra fue tan grande y no podemos simplemente, como tú decías, reflejar o decir, no, que Jesús murió por causa de los fariseos y tal. No, Él murió por mi culpa también. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, que estaba caminando por el Gólgota, por el camino de la calavera y tal, él no solo moría por las personas que estaban ahí en ese momento, Él moría por Adán, que hoy hace, ¿cuántos años? Más de 2000 años, que ni siquiera imaginaban sus padres en nacer y hoy murió por el hijo del pastor, ese pecador, hoy se arrepiente, ¿no? Por mí, que aunque soy un santo y tal, pero como quiera murió por todos nosotros. Entonces, el sacrificio de Jesús, y es algo que a mí me gustaría que no solo los jóvenes, sino el mundo entendiera un poco más, de que a veces estamos en la congregación, y luego eso ya lo aprendieron ustedes, y las personas se van como tan fácil de la iglesia. Yo sé que pasan muchas situaciones y que poco a poco la gente se va distrayendo, pero deberíamos, es lo que me gusta predicar, deberíamos intentar que el sacrificio de Jesús valga la pena. ¿Sabes? Cuando tú, por ejemplo, nosotros que somos inmigrantes, que venimos a este país y decimos, bueno, dejé a mi esposa, dejé a ti, pero por el menos tengo que hacer que valga la pena. Vengo con un objetivo, vengo con una misión. O sea, estoy sufriendo, pero tiene que valer la pena. No. Es lo mismo que yo creo que en el camino del Señor, es decir, no es fácil transitarlo, porque la Biblia dice que el camino es estrecho y que es peligroso, tendremos lobos en medio de todo eso. Pero ese sacrificio que tuvo Jesús, que debemos entender que Él ya resucitó y está en el cielo, por un proceso, ese sacrificio deberíamos pensar cada día y decir, tiene que valer la pena, tiene que valer la pena, haces como te lo. Sí, yo creo que a veces le hemos quitado valor, ¿no? Sí, al sacrificio de Jesús. Vivimos la vida quitándole valor al sacrificio de Jesús. Sí. No nos damos cuenta del precio que pagó. O sea, sí nos damos cuenta porque lo tenemos muy presente, pero no lo valoramos del todo. No como corresponde. Algunos dicen por ahí que
lo que se obtiene fácil no se valora, sin embargo aquello que te cuesta, Sí. aprendes a valorarlo. Y yo creo que cuando pasamos procesos duros, procesos fuertes, a lo mejor pérdida de alguien, alguna situación personal, que es fuerte y te agarras a la cruz del Señor, creo que es cuando empiezas a, a darle valor. ¿Por qué? Sí. Porque te ha costado algo, porque te ha costado muchas veces lágrimas, te ha costado tener el corazón roto, te ha costado muchas historias, te ha costado incluso morir a sueños, a anhelos que tú tenías. Sí. Y creo que en ese momento en el que nos empieza a costar, empezamos a darle valor. Decimos, a pesar de cómo yo estaba, a pesar de lo mal que estaba, en Él encontré fortaleza, encontré vida, encontré ánimo, encontré alegría, encontré esperanza. Entonces decimos, el sacrificio de Jesús Vale la pena. Sí, porque Claro. de hecho la misma palabra dice que por todas las cosas que nosotros hoy pasamos, ya Él fue probado en todas esas cosas. O sea, qué bueno saber que cuando nos acercamos al Señor, no nos estamos acercando a una persona que se imagina lo que estamos pasando. Estamos acercándonos a alguien que sabe lo que estamos pasando, sabe lo que es dejar a tu padre, a tu madre, sabe lo que es que te cueste sacrificio, tener necesidades de estar en el monte, saber Dios dónde, ¿entiendes? Con tanta gente que dependa de ti en tantos momentos, porque sus discípulos, cada uno con carácter diferente, tener que manipular con todas esas ideas que tienen y volcándole y tener que controlarles, tener que enseñarles, pero sin embargo, también fue una persona que se iba al secreto a orar a Dios. Y fíjate que en algún momento de la historia dice la palabra que Jesús se fue a orar y que el sudor de su frente era como gota de sangre. No era que tenía un derrame y botaba ahí sacaba sangre, era que lo que él estaba pasando en ese momento era tan fuerte que, o sea, él sabía lo que iba a vivir, sabía todo lo que iba a pasar y dijo, si es posible que pase de mí esta copa, es decir, si tú quieres, Señor, no, si es posible, quítame esto, o sea, yo no aguanto más, pero luego dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía, o sea, es decir, antes de llegar incluso al Calvario, ya él había vivido lo que se suponía que iba a vivir en ese momento, entonces, todas esas cosas nos van a entender que cuando nos acercamos a Jesús, y eso lo conectamos con lo que hablábamos ahorita sobre ¿cómo? La santidad, que hablábamos que las personas entienden que el cristiano cuando llega a la iglesia, o cuando ya está en la iglesia, no puede pecar, no puede fallar, no puede hacer nada porque ya es un santo rol. Bueno, como yo creo que, por ejemplo, tú eres el pastor, que es santidad. O sea, creo que Alan no, Alan no puede, es que si veo a Alan haciendo lo incorrecto, mira, el hijo del pastor lo que está haciendo. Sin embargo, no entendemos que Alan, Damaris, yo, Kenan, todos los jóvenes, todas las personas del mundo, estamos, como dice la Biblia, buscando la paz y la santidad, sin la cual nadie la estamos buscando, no la tenemos, no somos santos. A veces nos pasan cosas que decimos una mentira y luego decimos, dije una mentira, pero la dijiste y ya causó el efecto, o no cumplí con tal palabra, o fallé, porque no somos esos santos que la gente cree, al contrario, simplemente somos simples pecadores, pero que tenemos alguna virtud y es que hemos reconocido que somos pecadores y venimos a la iglesia a intentar de que Dios comience a obrar en nuestra vida. Yo creo que eso es lo que, así como yo lo veo. Eso es. Y me gustaría compartir un capítulo para todas esas personas que ya han perdido ese valor. Isaías 53, si tú lo lees, mira, no podemos leer todo porque básicamente estaríamos aquí un buen rato, pero para mí el que nos vuelve a esa realidad de, hey, despierta, Sí. que alguien murió en una cruz y ese alguien fue Jesús. Sí. Dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Y más adelante sigue hablando, es que es brutal este capítulo, y en el 12 dice, por tanto te daré un puesto entre los grandes, y repartirá el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Ya, yo creo que eso resume todo. Sí. Intercedió por los pecadores.
hay personas que piensan, Jesús nunca se acercó a un pecador. Y déjame decirte que yo creo que es verdad. ¿Me explico? Sí, por favor. Sí. Hereje. Porque esto lo leí en un libro. Pastor, no y... ve este video, por favor. No, pero ¿por qué? Lo leí en un libro porque Jesús no veía a María Magdalena, la prostituta. Jesús veía a una discípula. Jesús veía a una hija que le iba a amar. Y hasta el día de hoy, yo como mujer, sigo viendo a María Magdalena como una mujer alucinante. O sea, Jesús se acercaba a las personas, a esa samaritana, y no veía el pecado dentro de esa persona. Y yo creo que así es con nosotros. Pero lo que dice este texto, que intercedió por los pecadores. Jesús sabía interceder por los pecadores, de hecho es lo que hizo, pero también sabía ver el interior y lo bonito, que eso es a lo mejor lo que la iglesia no hacemos. Nos centramos en interceder por el pecado, pero olvidamos la parte donde una persona es una joya interna. Entonces, yo creo que eso lo tenía que decir. Y se dijo. Y se dijo. Bueno, para mí, no sé, Alan, si quieres aportar algo más, pero nosotros creo que podemos cerrar aquí, si no tienes nada que decir. Sí, no. No, perfecto. Bueno, brillante para cerrar. Nuestra intención con esto es tratar de que podamos de una forma u otra reconectarnos. Y invitamos a todo el que pueda ver, escuchar este podcast, que pueda leer el libro de Isaías capítulo 53 completo, para poder reconectarse y orar a Dios, ¿verdad? En ese momento, para poder volver y que ese sentimiento siga, que crezca o siga vigente en el corazón, de entender que necesitamos dar más valor al sacrificio de Jesús. Y también reconocer que Él ya resucitó, es decir, que algún día nos tocará a nosotros estar con Él, ya cara a cara, encontrarnos con Él nuevamente, ahí que seremos juzgados, qué tal, pero necesitamos hoy en la tierra definir nuestro futuro, en nuestro futuro de eternidad, que lo definimos con nuestras acciones, con nuestra fe, con nuestros actos, ¿verdad? Pero tratando de amar cada día más a las personas. Y para cerrar ya definitivamente, Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario, es que es la mejor persona que he visto nunca. ¿Cómo es posible que entonces crucificado allí por los pecadores, por todo el mundo, tú dices, Padre, perdónanos porque no saben lo que están haciendo? O sea, que yo no. Es increíble. Nada, así que, Alan, muchas gracias. No. Gracias a vosotros. Descubrimos que al final el hijo del pastor tiene palabras poderosas que decir. La gente creía que no, que músico, imagínate, con ese pelaje, o sea, pero no, tiene cosas importantes que decir, o sea, que deberías venir más a menudo, ¿vale? No, cuando queráis. No, gracias a vosotros. Nada, así que nada, nos vemos. Si puedes despedirnos, por favor, invitar a las personas que nos siguen, a los chicos de IDE, a la gente a las demás iglesias que te puedan ver por ahí. Sí, yo creo que lo bonito del podcast es que es abierto, ¿sabes? Sí. No pertenece ni a la iglesia ni a nuestro grupo de jóvenes, sino que es simplemente palabra para todo el que lo quiera escuchar. Así que, gente, si quieren conocer más, si quieren escuchar a estos dos sabios hablando de fe, de palabra, sigan el podcast porque es de mucha bendición. No, ya en serio, lo digo en serio, oye, lo digo en serio, de verdad, sois de bendición. Así como Jesús dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Señor, perdónales porque se ríen sin saber que son de bendición a esta generación. Hijos del Reino Podcast. Muchas gracias.